Cordial saludo, mi nombre es Tatiana Andrea Urbano. Hoy hablo en representación del grupo 105 y les voy a hablar sobre las diferencias y similitudes entre un contrato público y un contrato privado. Un contrato público es un acuerdo en donde una de las partes pertenece al Estado. Eso es lo que lo hace ser público. Ya un contrato privado es un acuerdo entre dos o más partes que sean privadas, ambas partes, y generalmente se utilizan para la compra o venta o para las prestaciones de servicios. Tienen sus propias cláusulas y sus propias condiciones. Existen varias diferencias entre ambos contratos. Entre ellas, la principal diferencia es por las partes, que el contrato público siempre debe tener una parte estatal, pueden ser ambas partes estatales o puede ser una parte estatal y otra privada, mientras que el contrato privado, ambas partes son particulares. Otra de las diferencias es que los contratos públicos necesitan pasar por un proceso de elección por medio de una licitación, y de este depende de la necesidad que se dé en el momento. Entonces el Estado crea una licitación para elegir un contrato con el cual pueda suplir la necesidad que se está dando. La contratación pública es mucho más compleja porque existen muchos más requisitos, trámites a cumplir, y también debe estar regida por una ley, mientras que la contratación privada tiene sus propias cláusulas, sus propias condiciones, y aunque también se encuentra protegida por el Código Civil, no tiene tantos requisitos y tantos trámites como una contratación pública. Para acceder a un contrato público se debe inscribir previamente en el programa y pasar por todo el proceso de selección, mientras que la contratación privada es independiente de todos estos procesos. Solo requiere de un mutuo acuerdo. Las partes de un contrato público se encuentra tiene la parte que es la etapa precontractual, contractual y la postcontractual. Con la etapa precontractual es todo lo que se debe hacer antes del contrato, que consiste en lo que son las gestiones de trámites, las ofertas, el preponente, el pliego de condiciones y la selección. Ya la parte contractual nos encontramos con el contrato y el contratista. Es la parte de perfeccionamiento del contrato, la ejecución y la legalización del contrato. Ya la etapa postcontractual es lo que viene después de que ya el contrato se ejecutó, que es lo que incluye lo que es la liquidación y la finalización del contrato. El contrato privado cuenta con un objeto, una causa y un consentimiento. El objeto, que está regido por el derecho civil, determina qué es lo que motiva a que se realice el contrato. La causa es la intención de contratar y el consentimiento es el asumir el compromiso con las partes. El contrato público es regido también por los principios de transparencia, igualdad, principio de responsabilidad, de economía, de imparcialidad, principio de eficacia, de moralidad, de buena fe, de coordinación, el principio de selección objetivo y el debido proceso. El contrato privado tiene sus principios, que son el abuso del derecho, la autonomía de la voluntad, la buena fe, la consensualidad, la costumbre, el enriquecimiento sin causa, la imprevisión y la realidad y el error común. Los principios del contrato público están dictados o escritos, estipulados en la Ley 80. Ya los del contrato privado se encuentran en el Código Civil. Definición: un contrato privado es aquel que forma un vendedor o un comprador en un papel firmado por ambos y notariado. El contrato público existen
varias formas o varios procesos de selección. Entre ellos se encuentra la licitación pública, selección abreviada, menos cuantía, subasta, el concurso de méritos, contratación directa o la contratación por mínima cuantía. Ya el contrato privado, existen varias clases de contrato que son el contrato unilateral, bilateral, el contrato gratuito, contrato oneroso, conmutativo, contrato aleatorio, principal, accesorio, contrato real, contrato solemne y contrato consensual. En todos esos contratos la única que se necesita es un acuerdo, ¿no? Porque estos no tienen los requisitos ni los procesos por los que deben de pasar el contrato público. Cuando un contrato, sea público o sea privado, pasa por, se presenta algún tipo de incumplimiento, sus partes deben cumplir con una responsabilidad. Cuando se trata de un contrato privado, la parte que incumple debe de apegarse a la ley en el artículo estipulado en el artículo 2341 del Código Civil, donde dice que toda persona debe resarcir las garantías que haya pactado en las cláusulas del contrato. Además de esto, debe responder a la ley por los perjuicios causados hacia esta persona, hacia la parte con la que asumió el contrato. Es decir, un contrato privado otorga la responsabilidad contractual según lo que ha pactado en el contrato y extracontractual según el Código Civil. Ya en un contrato público, las sanciones están dictadas en la Ley 80 en los artículos 50, 51, 52, 53, donde dice que una persona que incumpla debe responder penalmente y civilmente. Pueden incurrir sanciones como pagar prisión de 4 a 12 años y multas de 20 a 150 salarios mínimos. También esto va a depender de que sea un funcionario público, aunque por encontrarse ejerciendo un contrato público, ya está ejerciendo una función pública, entonces pasa a ser juzgado por la misma ley que cualquier funcionario público. Los principios de igualdad e interés general y particular parten del principio de la igualdad, que es el que garantiza la democracia y la participación ciudadana en los contratos públicos, por medio de los cuales el Estado cumple su objeto de la protección a los ciudadanos. Entonces, estos contratos esos contratos son generados después de que se crea una necesidad, o sea, un interés general. Y es cuando viene un particular con un interés particular, valga la redundancia, y participa o muestra su interés de participar ejerciendo el principio de la igualdad para suplir junto con el Estado un interés general. Entonces es aquí donde vemos la aplicación de estos principios. Muchas gracias.